Tal vez te ha pasado que cuando estás en una conversación con un nativo en español, entiendes la mayoría de lo que te dice, pero sin embargo en el momento en que vas a responder, lo que estás diciendo, sabes que no es lo que representa tu nivel de español, que tú puedes dar mucho más, pero estás utilizando sin embargo un vocabulario básico o tú sientes que esas frases son muy simples. Y esto se debe a algo muy importante que en el español utilizamos y tal vez no estás considerando. Y una de las razones más importantes de esto es que el español tiene expresiones que van más allá de las palabras. Son expresiones cargadas de sentimientos, de matices, de comportamientos, los cuales nos ayudan a podernos expresar con mayor precisión. Vamos a ver hoy 8 de estas expresiones y todas son conformadas por el verbo hacer. Vamos a aprenderlas en el contexto de una historia y vamos a poder entender cuál es el significado que nosotros le damos a cada una de estas frases y a la vez vamos a ver ejemplos en contexto que nos van a ayudar a entender mejor cuál es su uso adecuado. Yo soy Diana Isabel, profesora de español para extranjeros, y hoy te voy a ayudar a mejorar tu naturalidad a la hora de hablar español a través de expresiones en contextos. Así que si estás listo o lista, comencemos. Te voy a hacer unas preguntas de comprensión para que cuando estés escuchando la historia puedas buscar las respuestas. Primera pregunta, ¿quién está haciendo trampa y cómo lo hace? Segunda, ¿en qué momento alguien decide no hacer caso a una advertencia importante? Tercera, ¿quién ya no podrá hacer de las suyas en la empresa al final de la historia? Siguiente, ¿quién hace el ridículo y en qué situación? Y última, ¿qué decide hacer clara al final y por qué? Ahora presta atención a la siguiente historia que te voy a leer. Nadie en la empresa hablaba del protocolo número 7, pero todos sabían que existía. Clara trabajaba en auditoría interna. Su trabajo era revisar números, detectar errores, encontrar lo que no cuadraba. Y tenía algo muy claro, en su empresa nadie podía hacer trampa sin dejar rastro. Al menos eso creía ella. Un martes a las 6 de la tarde, cuando casi todos se habían ido, Clara encontró un archivo en su computador que no estaba en su lista de trabajo y lo abrió. Oye, no hagas eso, dijo Andrés desde la puerta. Andrés era su compañero, uno de esos que siempre le había caído mal a Clara. Demasiado callado, demasiado cuidadoso, siempre mirando de reojo. Ciérralo. Aquí es mejor hacer caso y no hacer preguntas. Clara le dice, ¿por qué? Andrés no respondió. Ese silencio fue suficiente para que Clara comenzara a sospechar. Clara siguió leyendo. El archivo tenía nombres, fechas y números, y al final vio algo que no esperaba, su propio nombre. Al día siguiente, Clara fue directo a la oficina de Ramírez, su jefe y su mentor. El hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre honestidad y trabajo bien hecho. De esos que hacen todo al pie de la letra y esperan lo mismo de los demás. Dejó el documento sobre el escritorio de su jefe y Ramírez la miró. Frunció el ceño. ¿Dónde encontraste eso? Clara le dice, en mi computador, un archivo que no era mío. Ramírez se levantó despacio, fue hasta la puerta, la cerró y bajó la voz. Esto no es normal, Clara. Alguien está usando tu usuario y no eres tú. Necesito que investigues quién es, con cuidado, sin hacer ruido, sin levantar sospechas. Quien esté detrás de esto va a tener consecuencias muy serias. Clara salió de la oficina con una mezcla de miedo y determinación. Su mentor le había dado una orden clara y ella siempre cumplía sus órdenes. Durante los días siguientes observó todo con otros ojos. Vio reuniones donde había personas que claramente no estaban ahí para hacer bulto. Físicamente estaban presentes, pero no hacían nada,
sin aportar nada, solo para que el número de asistentes se viera más grande. Y entonces notó algo más. Andrés estaba raro. Llegaba tarde, se iba temprano y en las reuniones empezó a hacer de las suyas. Interrumpía cuando alguien estaba a punto de decir algo. Cambiaba el tema, generaba distracciones, como si no quisiera que alguien se concentrara demasiado en algo. Clara decidió seguirlo. Una tarde lo vio entrar a una sala que casi nadie usaba. Esperó y entró. Andrés estaba frente a un computador, con la sesión de Clara abierta. Y Clara le dijo, ¿estás usando mi usuario? Andrés se levantó de un salto. ¿Puedo explicarlo? Más te vale, le dijo Clara. Hay personas dentro de la empresa que llevan años manipulando datos, dijo Andrés. Yo intentaba seguirles el rastro. Necesitaba una cuenta que no levantara sospechas. Clara lo miró fijamente. O sea que decidiste usar mi cuenta. Andrés, eso es hacer el ridículo a nivel profesional. Era la única forma, Clara. Claro, incriminándome a mí, le dijo Clara. Estrategia brillante. Clara salió furiosa de la oficina, pero algo no le cuadraba. Si Andrés investigaba por su cuenta, es decir, por sí mismo, ¿quién era el responsable real entonces? Esa noche volvió a la oficina, revisó los archivos más antiguos desde otro computador y ahí lo encontró todo. Ramírez. Movimientos pequeños, casi invisibles, ajustes mínimos repetidos durante años. Su propio mentor, el hombre que le había enseñado que hacer trampa siempre dejaba rastro y nunca dejaba algo bueno. Era precisamente eso, Ramírez, un tramposo. Al día siguiente, Clara entró a la oficina de su jefe, de su mentor, sin tocar. Ya sé todo, le dijo. Ramírez no se inmutó. Entonces sabes que no puedes probar nada. Clara sonrió, hice una copia de todo, esta vez sin dejar rastro. Ramírez la miró en silencio. Por primera vez parecía incómodo. Esa misma tarde, Clara entregó todo a la junta directiva. 2 días después llegaron los auditores externos. Una semana más tarde, Ramírez fue despedido y el caso pasó a manos de las autoridades. En medio del caos, Clara y Andrés se encontraron en la cafetería. Supongo que podríamos hacer las paces, dijo Andrés. Clara lo miró. Supongo, pero no vuelvas a usar mi usuario. Andrés sonrió nervioso. Trato hecho. Una semana después, la empresa anunció cambios. Nuevas reglas, nuevos controles. Clara leyó el comunicado y suspiró aliviada. Hora de hacer borrón y cuenta nueva, pero esta vez con los ojos bien abiertos. La primera expresión es hacer trampa, que la encontramos al inicio de la historia. En su empresa nadie podía hacer trampa sin dejar rastro. Y te doy un ejemplo adicional. Ese estudiante hizo trampa en el examen y lo descubrieron. Hacer trampa no es algo positivo. Significa saltarse las reglas, engañar para obtener una ventaja y obtener un beneficio. En un juego es donde más lo utilizamos, pero puede ser a nivel laboral, puede ser a nivel judicial. En cualquier contexto prácticamente puedes utilizarlo. La siguiente expresión es hacer caso. Es una expresión que utilizamos todo el tiempo. El ejemplo dentro de la historia decía, Andrés le dijo que cerrara el archivo. Clara no le hizo caso. Te doy otro ejemplo. Le dije 1000 veces que no saliera con lluvia y no me hizo caso. Hacer caso lo utilizamos mucho de manera negativa, es decir, no hizo caso, no me hizo caso a mí, no te hizo caso a ti. Y significa que la persona, si lo usamos negativamente, es que no presta atención, no sigue los consejos que nosotros le estamos dando, no obedece
una instrucción. Es una persona que hace lo que esa misma persona quiere, que no sigue reglas, que no sigue algún consejo u observación de otra persona. Pero también podríamos decir que un niño hace caso, que una amiga o un amigo hace caso a mis consejos, así lo utilizaríamos de manera positiva. Siguiente frase, hacer algo al pie de la letra. En la historia decía, Ramírez era de los que hace todo al pie de la letra. Y otro ejemplo, seguí la receta al pie de la letra y aún así quedó mal. Hacer algo al pie de la letra es realizar algo exactamente como está en las indicaciones, exactamente como alguien te lo dice, sin cambiar absolutamente nada. Siguiente frase, hacer bulto. En la historia veíamos el siguiente ejemplo. Había personas en las reuniones que solo estaban ahí para hacer bulto. Y en otro contexto, me invitaron al evento solo para hacer bulto, ni siquiera me presentaron. Hacer bulto prácticamente significa asistir a un lugar o a un evento únicamente para aumentar el número de personas presentes en ese lugar. Es algo que también podemos decir que asistimos para hacer relleno. Es donde no tienes ninguna función específica, no haces algo útil o no tienes una participación real. Hacer de las suyas. En la historia decía, Andrés empezó a hacer de las suyas, interrumpía, cambiaba el tema, generaba distracciones. Y otro ejemplo, el gato volvió a hacer de las suyas y tiró todo del escritorio. Hacer de las suyas es cuando alguien actúa con su propio genio, con su propia personalidad, hace lo que quiere. Es un comportamiento que normalmente lo caracteriza, pero que lo único que consigue es lograr su cometido, lograr su propósito y su objetivo. Y generalmente es de una forma traviesa, negativa y un poco molesta. Hacer el ridículo es la siguiente frase. En la historia decía, Clara le dijo a Andrés que usar su cuenta era hacer el ridículo a nivel profesional. Y otro ejemplo, me equivoqué de nombre en la presentación y quedé haciendo el ridículo. Hacer el ridículo es quedar en una situación bastante vergonzosa que puede generar burla de otras personas. Es una situación que si llega al extremo te puedes sentir humillado por tus propias acciones. En la historia decía, Andrés le propuso a Clara hacer las paces después de todo lo que pasó. Y otro ejemplo, después de meses sin hablarse, los dos hermanos finalmente hicieron las paces. Hacer las paces es básicamente reconciliarse con alguien después de tener una discusión o después de tener una pelea, un conflicto fuerte. Es básicamente poder resarcir ese malentendido que haya habido o perdonar de corazón. Y la última frase que es hacer borrón y cuenta nueva. En la historia decía, Clara decidió hacer borrón y cuenta nueva, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Otro ejemplo. Después de ese año tan difícil, decidí hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero. Hacer borrón y cuenta nueva es literalmente borrar cualquier rencor, cualquier error o cosas que te estén atormentando y cuenta nueva es como un nuevo capítulo en la vida o en el contexto que estemos hablando. Ahora vamos a comparar las respuestas que tú diste a las preguntas de comprensión con mis respuestas. ¿Quién está haciendo trampa y cómo lo hace? Ramírez, ¿verdad? Llevaba años haciendo movimientos pequeños, imperceptibles prácticamente, que lo único que hacían era beneficiarlo a él financieramente. ¿Quién no decidió hacer caso a una advertencia importante? Clara, porque cuando Andrés le dice que cierre ese documento y que ignore todo lo que está viendo, Clara le parece muy sospechoso y con mayor razón continúa haciendo la investigación por su cuenta. ¿Quién ya no podrá hacer de las suyas en la empresa? Ramírez, porque cuando ya pasa todo a la junta directiva, llaman a las autoridades y ellos se encargan de la situación y despiden a Ramírez. ¿Quién hace el ridículo en la situación?
Andrés porque estaba utilizando la cuenta de Clara para hacer una investigación. Entonces, digamos que está haciendo algo con una buena causa, pero a la vez está quedando en ridículo porque está utilizando medios que son inapropiados. Y yo también podría agregar que Ramírez está haciendo o hizo el ridículo porque él era el gran jefe, el mentor que enseñaba honestidad, pero al final de cuentas resultó siendo un tramposo. ¿Y qué decide hacer Clara al final y por qué? Ella decide hacer borrón y cuenta nueva. Ella decide comenzar de ceros, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Te garantizo que si desde hoy comienzas a utilizar, aunque sea una de las expresiones que aprendiste en este video, vas a comenzar a sonar muchísimo más natural y vas a poder ir desarrollando cómo poder expresar esos pequeños matices que tú misma o tú mismo estás sintiendo. Puedes descargar la descripción y analizar poco a poco la historia, cómo se fueron utilizando las frases y cómo se fueron metiendo dentro de la historia de una manera muy fluida, que es lo que tú puedes hacer de ahora en adelante. Y si quieres seguir aprendiendo acerca del uso apropiado y natural del pronombre se en español, te invito a que veas el siguiente video, donde vas a aprender algunos verbos muy interesantes que tenemos que se pueden generar con doble significado dependiendo cómo los utilices. Así, de esta manera, vamos a poder seguir aprendiendo español en contextos. ¡Chao!